Está la información y yo agradezco enormemente a Jorge Cepeda Patterson, escritor, periodista, analista político, que nos acompaña aquí esta tarde en Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Jorge? De veras que qué gusto saludarte. El gusto es mío, como siempre, Juan. Oye, estar contigo con tu espacio. Vaya semana y 2 días los que hemos vivido últimamente, ¿no? Los últimos 9 días han sido intensísimos. El día previo a la jornada electoral, el día de la elección, y la semana pasada, pues uno decía, después de la elección las cosas se van a calmar un poco, se van a tranquilizar. Pues ¿cuál? Apenas parece que están comenzando, ¿no, Jorge? En efecto, es sobre todo el tsunami que provocó la inesperada ventaja apabullante de 32 puntos. Al final quedó, Juan, la distancia 32%. Entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, mucho más de lo que habían anticipado las encuestas. Y por otro lado, la nota de la mayoría constitucional, la mayoría calificada, ¿no? Que esa, prácticamente nadie la vio venir, más que el presidente López Obrador cuando anunció su plan C. Parecía una aspiración un tanto peregrina y sin embargo ahora se han consolidado los datos. Eso ha movido bastante el piso. Y bueno, ha habido posicionamientos en todos los sentidos con respecto a esto último, de si esto será el último empellón para que se configure un próximo gobierno de carácter vertical, autoritario, en tanto que teniendo la mayoría calificada podría apabullar a las minorías, de las cuales no necesitaría ni siquiera el voto, ¿no? Y por otro lado, también hemos visto en estos 9 días muchos gestos, o varios gestos claramente conciliadores, tranquilizadores de parte de la candidata electa, muy próximamente presidenta electa formalmente, en el sentido de tranquilizar a la opinión pública y a los mercados que como sabemos se movieron con todas estas presunciones, ¿sí?, de posible gobierno verticalizado. Ella ha salido en varias ocasiones, confirmado, por ejemplo, la titularidad de Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, repitiendo y dando confianza a los mercados de que no habría ningún tipo de sorpresa, pero también haciendo, como digo, guiños de conciliación, ¿no? Con Sin respecto duda a lo que puede ser su gobierno. Jorge, pues sí, lo que señalas, nada más las conversaciones que sostuvo la doctora Claudia Sheinbaum con representantes de organizaciones financieras durante la semana, lo que tranquilizó a los mercados que se habrían puesto nerviosos por temas no económicos, sino por temas políticos. Nos cae la pausa, Jorge. Te pido que nos la aguantes tantito y regresamos para hablar del mensaje que dio hoy Claudia Sheinbaum, ¿vale? Claro. Gracias, volvemos. 6 de la tarde con 39 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Jorge Cepeda Patterson por aguantarnos el corte. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, interesado ¿Jorge? Aquí en los acontecimientos ahorita de la tarde. No te escucho. A ver, parece que estamos teniendo aquí un problemita con la comunicación. Sé que estás al aire, Jorge Cepeda Patterson, muchísimas gracias. Te pregunto, antes del corte, pues nos preguntábamos sobre la reunión que tuvo hoy la doctora Claudia Sheinbaum con el presidente López Obrador, después dio una conferencia allá en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, y lo que más ha sonado en los últimos minutos tiene que ver con esta iniciativa al Poder Judicial de la Federación, pero pues algo que me parece muy importante que mencionó la presidenta electa de nuestro país son las reformas que ella trae y trae desde la campaña, que tienen que ver con asuntos de protección a las mujeres, de reconocimiento de su trabajo, de atender el olvido histórico del cual han sido sujetos. Ellas se han encargado exclusivamente de cuidar a los niños, a las personas mayores en su casa, y cuando digo exclusivamente es porque prácticamente los hombres no han llevado a cabo esa labor, y también reformas en la ley del Instituto del Seguro Social para los trabajadores del Estado y pues llevar a que sean constitucionales becas de alumnos de las escuelas de nuestro país. Me parece que es muy fundamental por la implicación que tienen, pero también porque marca agenda nueva, agenda propia, agenda que es de la doctora Sheinbaum. No sé tú cómo lo veas. Exactamente, yo creo que la lectura aquí, más allá de entrar en el detalle de cada una de estas reformas que tienen altos niveles de pertinencia,
Aquí la lectura de fondo es política esencialmente, Juan, en el sentido de que muchos columnistas, presentadores, hablaban ya de una especie de choque de trenes que se daría entre dos estilos. Uno, el del presidente, que intentaría en septiembre a cualquier costo imponer las reformas. Incluso eran leída este acto como una especie de imposición de la agenda a la siguiente presidenta. Y un choque de trenes que en realidad solo existe en las cabezas de ellos, en la medida, Juan, que esta comida que tuvo Claudia Sheinbaum con el presidente tenía el propósito de una puesta en común, en el sentido de que forman parte del mismo movimiento, y lo que hagan en septiembre con la instalación de la nueva legislatura, que le da la mayoría a Morena, la intención del presidente no es una especie de avasallamiento o aprovechando sus últimos 30 días para dejarle absolutamente todo cocinado a la presidenta nueva, sino más bien, como digo, una puesta en común de con qué arrancaría la próxima legislatura. Y lo que acaba de informar Claudia después de esa comida desvanece cualquier lectura de una tensión entre ambos mandatarios, la entrante y el saliente. Ella explicó básicamente que serán 5 las reformas que se les dará preferencia, con las que se arrancará. Ni siquiera es claro que se termine el proceso en septiembre, el último mes del presidente, simplemente arrancarán con esas, de las cuales 3 habían sido mencionadas por ella, y fue una especie de negociación con el presidente para que en el arranque también vayan estas que acabas tú de mencionar, que son más bien temas sociales, laborales. Y sí, planteó la de la reforma judicial, que es la que más podría provocar oleaje en los mercados, en ámbitos financieros, y explicó y anunció Claudia Sheinbaum, me parece que con muy buen talante, que va a ser el resultado de una discusión. Lo que se vote finalmente en septiembre y se presente en septiembre es sí esta propuesta inicialmente planteada por el presidente, pero que arrancarán desde ahora prácticamente ámbitos de discusión de esa iniciativa de reforma del Poder Judicial en esferas de protagonistas, actores y sectores vinculados al derecho, a la justicia, facultades de derechos, barras de abogado, etcétera, etcétera, para pelotear el contenido de esa iniciativa y tomar en consideración lo que salga de estos diálogos. Me parece que una vez más, con esto se consiguen 2 cosas. Uno, diluir cualquier noción de que hay una confrontación entre los que llegan y los que se van. Se hablaba incluso de que habría un posible error de diciembre como el que existió entre Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que acabó con una confrontación entre ellos, se recordará. Y el segundo propósito también es, el de Claudia Sheinbaum, es dejar claramente que los 2 presidentes están responsabilizándose, atendiendo, haciendo control de daños de cualquier lectura que pudiera interpretarse como un intento de manotazo utilizando sus mayorías, ¿no? Así es, Jorge, pues sí me pareció muy importante lo que habló Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería hace, pues, ¿qué? 1 hora y media más o menos, con respecto a las iniciativas de reforma que ella propone y de las que vino hablando en campaña, que atienden principalmente asuntos de agenda social, temas sociales, y también la iniciativa que busca, pues, que no haya reelección en nuestro país. Y el gabinete, Jorge Cepeda Patterson, pues lo único que sabemos es que va a ser paritario, ¿no? Pero, pues, y que Rogelio Ramírez de la O será el secretario de Hacienda, pero hasta ahí no es más lo que sabemos. ¿Tú cómo ves o cómo te gustaría ver el próximo gabinete? Yo creo que va a ser una mezcla. Recordemos que buena parte del equipo de Claudia Sheinbaum todavía se encontraba en la Ciudad de México, es decir, ella se separó a la candidatura, pero la gente con la que estuvo trabajando 6 años, en su mayoría se quedó en la administración de la ciudad. Ya la tesorera, como sabemos, de la ciudad renunció y se incorporó a su equipo hace apenas 3 días.
De tal manera que va a ser seguramente una mezcla, su gabinete, por un lado, del equipo que la ha acompañado en la campaña y en la prefiguración de su plan de trabajo, con el equipo que la acompañó durante 6 años en la Ciudad de México, y por qué no, casos como el de Ramírez de la O, de quizá 2, 3 posiciones que han funcionado muy bien en este gabinete y no se ve ninguna razón para reemplazarlo. Lo más probable es que sea una mezcla de esos 3 equipos, y tampoco descarto la convocatoria a 1 o 2 nombres frescos que no están en ninguno de esos 3, que procedan de la academia, de ámbitos especializados, ¿no? Pero como dices, salvo Ramírez de la O, no, nadie puede dormir con un título ya en la cabeza, ¿no? Así es, pues ya la próxima semana vamos a tener mayor certeza sobre el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Jorge Cepeda, muchísimas gracias por habernos acompañado, te mando un abrazo lleno de agradecimiento. Un abrazo para allá también y un saludo al auditorio. Gracias, gracias Jorge. Gracias, Juan. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.